Hoy hablamos del mayor talento que jamás ha tenido el baloncesto español. Un niño que la ACB lo llamó y la NBA lo reclamó. Al lío. Ricard Rubio Vives parece que volverá a la peña tras 20 años de aquel debut de la ACB con tan solo 14 años. Hoy hablaremos de ese Ricky Rubio que hizo su debut siendo apenas un infantil, o sea, un infantil de segundo año, y hablaremos un poco del impacto que tuvo no solo en ACB, sino también hablaremos un poquito también de su etapa de formación, esa breve etapa de formación que tuvo, y también un poco hablando y centrándonos también en el futuro, ¿no? En el presente, en lo que vamos a vivir ahora y cómo va a ser su impacto tras un año sin jugar, tras un año sabático y viviendo en total anonimato. Así que nada, antes de empezar, antes de analizar un poco ese pasado, que tenía muchísimas ganas de hablar de ese chico imparable como fue Ricky Rubio con 14 años, me gustaría que te suscribieses a este canal, le dieses un me gusta al vídeo y sobre todo me comentes abajo cuáles son tus sensaciones con Ricky Rubio, porque creo que muchos, como yo, nos evoca la infancia. A mí me evoca la infancia Ricky Rubio y tengo muchas, pero muchas ganas de volver a verlo en la Peña de Badalona. Vamos a ello. Ricky Rubio regresa a la que fue su casa durante 4 años y en la que dominó en su etapa de formación de una forma muy descarada. Aquel Ricky era imparable, un jugador con un físico todavía por formar, pero que te bailaba en el 1 por 1, en penetración no había quien pudiese pararlo, un animal en transición y un monstruo en defensa para los chicos de su edad. Pues esta parte quiero que sea breve porque lo realmente importante va a venir ahora después, analizando un poco el rol y analizando un poco cómo va a llegar a la peña, pero sí que quería centrarme en esto y quería un poco ver, ¿no?, cómo fue su pasado en Badalona, cómo fue su inicio, porque realmente estamos hablando de sus inicios y estamos hablando de un Ricky Rubio que es que llamó la atención no de España, llamó la atención de todo el mundo con apenas 14 años, un jugador que debutaba en ACB, pero que con el paso del tiempo debutaba en ACB con 14 años siendo un jugador totalmente esencial. Pero lo mejor de todo es que venía siendo un jugador que en etapa de formación batió récords tras récord tras récord. O sea, era un jugador que en términos de puntuación, en términos de asistencia, en términos de rebote, en términos de robo, un defensa imparable, un jugador con un físico para su edad también inconmensurable. O sea, un jugador que era totalmente imparable en categoría de formación. Tal fue así que con tan solo 15 añitos, en el año 2006, pues decidió jugar, ya siendo un jugador ACB, ¿no? O sea, realmente venía siendo un jugador ACB, decidió jugar el Campeonato de Europa Sub-16, donde ahí ya sí que llamó la atención de absolutamente todo el mundo, porque era un jugador, y esto se ha hablado, o sea, esto se ha hablado en algunos documentales de la selección española, en donde ellos mismos hablaban de que en 2006, mientras ellos estaban jugando el Mundial, se estaba jugando un Eurobasket Sub-16 en el que un chaval hacía 51 puntos, 27 rebotes, 14 asistencias, 7 robos. O sea, ese jugador del que todo el mundo hablaba, del que Pau Gasol hablaba, del que Marc Gasol hablaba, era Ricky Rubio. Y ese Ricky Rubio sí que yo creo que llamó la atención tanto que con 17 años, que con solo 17 añitos, debutó con la selección española en unos Juegos Olímpicos, siendo el jugador más joven en la historia de España en debutar en los Juegos Olímpicos. O sea, hasta este punto llegó un talento del que hablábamos maravillas, del que pensábamos que iba a ser nuestro mejor jugador de la historia. Todo hablaremos también de que no se fue así, de que fue un jugador que tuvo muchos problemas y él ha hablado abiertamente de sus problemas, que tuvo una depresión, que se sintió que el baloncesto no le llenaba como le llenaba antes, como cuando lo veíamos jugar con 14 años. Y es verdad que tuvo muchos problemas, sobre todo muchos problemas consigo mismo, de motivación también. Esto porque le hicieron tener problemas con el tiro cuando llegó a la NBA, tener muchísimas dudas. Pero lo que estamos hablando de jugador antes de llegar a la máxima élite del baloncesto, era un jugador que nos llamaba a ser el Michael Jordan español. O sea, un jugador que lo podía hacer todo, que como te digo, en el 1 por 1 era totalmente imparable. Un jugador que yo creo que nos evocó a pocos jugadores, a un Magic Johnson, por ejemplo, o sea, porque era un jugador que no tenía comparaciones llevando la bola, generando juego, esa fluidez de balón que él recorría al equipo. O sea, el equipo jugaba lo que jugaba un niño de 16 años, o sea, un equipo senior, adulto de ACB, jugaba lo que jugaba un niño de 16 años, y eso todavía me sigue sorprendiendo porque ahora, en una época en donde en el fútbol salen los llamales, en donde cada vez hay más precocidad en todos los deportes, ver que en 2006 un niño de 16 años, de 15 años, era el que llevaba la batuta
de un equipo ACB como era la Peña de Badalona, que en ese momento era uno de los grandes de España, o sea, lo sigue siendo, pero en ese momento jugaba Euroliga, jugaba competiciones muy top, ganaba Copas del Rey, como la ganó Ricky Rubio con Rudy Fernández. Podemos decir que es el mejor talento, o sea, de la historia de España en categoría de formación, porque yo creo que no vamos a volver a ver a un chaval que con 14 años sea capaz de dar el salto a la élite y de esta manera, o sea, ser de los más importantes. Y ahora viene la pregunta importante, y es, ¿a qué viene Ricky? Porque Ricky vuelve a disfrutar de baloncesto como lo ha disfrutado este último año en el anonimato. Ahora bien, ¿qué plan tiene la Peña con Ricky? ¿Dónde podemos ver a Ricky en la rotación? ¿Qué rol va a ocupar dentro de la plantilla? Todo esto es a lo que realmente venimos en este vídeo. Pues sí, está muy bonito hablar del pasado, está muy bonito de hablar de ese Ricky Rubio de 14 años, del que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de verlo y un poco de analizarlo con vosotros y que me pongáis vosotros qué recuerdo tenéis de ese Ricky, porque yo creo que ese Ricky fue de lo más heavy que hemos vivido en la historia de España, ¿no? De que con 14 años sea titular en un equipo ACB competitivo y que sea uno de los líderes realmente, era uno de los líderes de ese equipo. Y ahora sí que vamos a hablar un poquito de a qué viene Ricky con 34 años. Un Ricky mucho más maduro que ha pasado diferentes etapas, como hemos dicho, esa etapa en NBA al principio, donde realmente le costaba absolutamente todo, le costaba el tiro, no se sentía bien, quería volverse a Estados Unidos, no estaba cómodo, tenía depresión. Todo esto lo ha hablado él abiertamente y ha pasado diferentes etapas. Una etapa en donde estuvo muchísimo mejor, luego vino lesiones que le jodieron todavía más a él sentimentalmente hablando y él se sintió muchísimo más incómodo. Luego vinieron etapas donde él realmente se recuperaba de esas lesiones y volvió a jugar a su mejor baloncesto, aquella etapa donde fue MVP del Mundial en 2019, donde realmente vimos jugar su mejor nivel en la élite. Luego vinieron épocas en donde lo echan de los Utah Jazz, donde estaba creando un proyecto bastante interesante. Lo echan aquel de equipo de los Jazz, donde realmente Ricky da ese salto a los Jazz que luego vendría Chris Paul y lo llevaría a las finales de la NBA. Y luego, pues bueno, fue un poquito de equipo en equipo, ayudando a los jugadores jóvenes. Él ha sido uno de los jugadores que más ha ayudado a Donovan Mitchell, que más ha ayudado a Darius Garland, que más ha ayudado a Devin Booker. O sea, realmente Ricky Rubio ha sido un poco ese Jedi de esos Padawan, como fueron esos jugadores, esas estrellas de la NBA, que realmente a todos los ha ayudado, a Anthony Edwards también. Y ahora pues viene un Ricky mucho más experimentado, que ya ha pasado todas las etapas, que ya ha sido estrella, ha sido complemento, ha sido sexto hombre. Y ahora viene un equipo que está creando un proyecto bastante interesante, pero que le hacía falta esto, le hacía falta un base. En la posición de base pues vamos a seguir contando pues con Guillem Vives, ya se ha retirado Pau Rivas, sigue Guillem Vives y luego un nuevo fichaje de UCAM Murcia, proveniente de UCAM Murcia, como es Lude Hackanson. O sea, Lude Hackanson es un base que a mí personalmente creo que no me agrada del todo, pero sí que creo que con la llegada de Ricky Rubio puede ser un tres bases totalmente diferentes el uno del otro, con muchísimo, pero muchísimo arsenal para ofrecer. ¿Por qué? Porque Lude Hackanson así que me parece un tirador bastante fiable, un jugador que subiendo la bola también tiene muchas cosas, pero no me parece un generador de juego al nivel de que sí que como lo puede ser Ricky Rubio o como lo puede ser el propio Guillem Vives. Y creo que teniendo esos tres bases, que incluso te puedo decir que Lude Hackanson podría ser un 2 con un doble base, jugando Ricky Rubio y Lude Hackanson. Así que va a ser una rotación de bases un tanto complicada, aunque creo que Dani Miret es un entrenador fascinante, o sea, es un entrenador sobresaliente y tengo la sensación de que va a encajar las piezas muy pero que muy bien. Dicho esto, a mi Lude me gusta, pero no lo veo como para ser un generador de juego al nivel como lo quiere tener Dani Miret. Si lo tuviese a él nada más, si tiene a Ricky Rubio al lado, pues sí que veo que puede hacer una rotación bastante diferente la una de la otra, en la que puede encajar diferentes piezas con diferentes roles. O sea, ahora sí que me gusta. En el momento en el que Ricky Rubio no se había confirmado y no parecía que iba a venir a la Peña, la opción de Lude me faltaba alguien, un base más diferente, un base más generador. Dicho esto, luego tengo diferentes cosas de las que analizar, y es que creo que Ricky es un jugador que le va a venir muy pero que muy bien a esos jugadores jóvenes que la Peña tiene pensado retener.
como son Jordi Rodríguez, que es un jugador que yo creo que Ricky le va a venir muy bien, porque cuando penetre estoy totalmente seguro que Ricky va a encontrar en esquina, en 90 grados, en frontal, va a encontrar a Jordi perfectamente posicionado y solo para que tenga tiros liberados. Luego Ricky va a tener un poco también que hacer de ayuda mental por si llegase Isaac Nogués, que es algo que a mí personalmente me emocionaría, o sea, sería un círculo, cerrar un círculo, un jugador como Isaac Nogués que realmente le falla tanto el tiro, tener de maestro, tener de Jedi a Ricky Rubio, o sea, un jugador que realmente tuvo también muchos fallos con el tiro, muchas dudas, mucha presión, mucha más presión de la que está teniendo Isaac Nogués, y tenerlo al lado enseñando un poco cómo puede trasladar el tiro que está aprendiendo, trasladarlo al mayor de los niveles en la élite, me encantaría. Así que por favor, Juventud de Badalona, fichen desde ya a Isaac Nogués. Luego, jugadores como Michael Rusic, que son jugadores que este año han tenido pocos minutos, problemas de lesiones, también les puede dar sus minutos Dani Miret y además estar bien acompañados. Gianni Krag también es un jugador que creo que le puede ayudar bastante a Ricky Rubio. Y ya ni te cuento los Ante Tomic, los Artem Pustoboy, que son jugadores del pick and roll que Ricky puede encontrarlo en las mejores, pero en las mejores posiciones, donde realmente ahí vamos a ver que puede dar un salto de calidad a la peña. Porque sí que creo que Ricky viene a dar un salto de calidad a la peña. No sabemos cómo está su físico, no sabemos cómo puede trasladar un año sin jugar en las pistas al mejor de los niveles en ACB. Pero yo estoy seguro que viendo ese talento, solo hablando de talento puro, Ricky no ha perdido la visión de juego. Ricky ha podido perder el físico, pero la visión de juego no la ha perdido. Ricky el toque no lo ha perdido. Eso es que no lo puede perder. Eso volverá dentro de 20 años y seguirá jugando igual. O sea, pero sí que creo que es un jugador que en principio me parece bastante, pero bastante acertado la opción de irse a la peña, no solo porque es su casa, no solo porque es bonito, ¿no?, que vuelva, que cierre un círculo, sino porque también creo que le puede dar un salto de calidad y que viendo una versión de Ricky Rubio, no pensemos que va a ser la versión de Ricky Rubio cuando jugaba en los Cleveland Cavaliers y hizo 37 puntos en el Madison Square Garden, pero si vemos una buena versión de Ricky Rubio, va a subir mucho el techo del equipo porque tiene muy buenas piezas para combinar, para hacer un juego combinativo, para encontrar diversas piezas, jugadores tiradores alrededor de él, jugadores defensivos en los que puede poner un poco más del físico de lo que puede poner él, jugadores atléticos, jugadores que juegan muy bien el pick and roll, que juegan muy bien el pick and pop, o sea, son muy buenas combinaciones alrededor de Ricky y creo que esto me puede gustar muchísimo. Dicho esto, todavía no sé qué rol va a tener. No sé si jugará como titular, no sé si jugará como sexto hombre. Sí que creo que va a tener minutos porque en el momento en el que Ricky pisa la pista y Ricky sobre todo se vaya habituando a jugar y vaya teniendo más minutos y vaya un poquito más siendo más natural, ¿no?, en la pista, encontrando su juego, creo que va a ser necesario, ya sea desde titular, sea desde sexto hombre, sea en los últimos minutos, sea en el tercer cuarto, que Ricky tenga minutos porque van a ser minutos de total, pero total calidad. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado un poco el análisis, espero que me comentéis también vosotros lo que pensáis realmente de este Ricky Rubio y cómo puede llegar a la peña, o sea, qué rol creéis que va a tener Ricky Rubio en la peña. Si pensáis un poco como yo, que le hacía falta a la peña tener un base diferente, porque creo que Lude Hackanson sí que creo que puede ser un base y es un manejador de balón, pero no creo que sea tan buen generador como lo puede ser Ricky. Además lo veo un tirador fiable que también puede jugar en un posible 2 con Ricky, o sea, siendo dos bases que puedan subir el balón, pero Lude Hackanson siendo más un jugador tirador al que pueda encontrar Ricky en posiciones más aventajadas. Y luego esto, el tema de cómo los puede juntar con los jóvenes, porque a mí me encanta muchísimo la opción de que pueda juntarse con Jordi Rodríguez y sobre todo con Isaac Nogués, porque yo creo que con Isaac Nogués harían una muy buena pareja de defensores exteriores. O sea, creo que Ricky se encargaría un poquito más de defender al que menos se mueva, al que menos movilidad tenga, porque Ricky el físico le va a costar los primeros meses sobre todo, pero Isaac Nogués es un perro de presa que además Ricky le ayudaría un poco a progresar en ataque, porque Isaac Nogués además tiene una visión de juego fantástica, que yo creo que Ricky la potenciaría todavía más. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima.